Para poner de manifiesto la importancia que tiene la energía en los seres humanos, vamos a analizar las actividades que realizamos un día cotidiano y la relación que eso tiene con el consumo de energía. Entonces, bueno, pues una de las actividades importantes que hacemos es alimentarnos. Para ello, para que tengamos estos alimentos, pues es necesario una industria agroalimentaria y ganadera que obviamente consume energía. Entonces, bueno, pues si alguien pues solo consume vegetales, el consumo es menor y la energía asociada para producir esos vegetales es de aproximadamente 3 kWh día. Ahora bien, si nos gusta la leche, la carne, los huevos, pues ese consumo aumentaría a 11 kWh al día por persona. Para que nos hagamos una idea, si esa energía las vamos a generar únicamente quemando gasoil, esto supondría aproximadamente 2 litros de gasoil al día para que estén los alimentos para una sola persona. Además, hay otras actividades, ¿no?, que podríamos agruparlas en agua caliente, calefacción, fabricar los productos y los electrodomésticos y los aparatos que utilizamos, desde una tabla de surf hasta un frigorífico, y por último también estaría el sector transportes, que también es responsable del consumo de energía. Bueno, pues si agrupamos todas esas actividades que hacemos los seres humanos en un día, pues una persona sería responsable del consumo de 78 kWh día, que, como he dicho antes, si vamos a generarlo con un combustible como es el gasoil, necesitaríamos 15 litros por persona y día. Si pensamos en la cantidad de personas que vivimos en España, pues la importancia de la energía queda plasmada. Ante ese panorama, yo creo que deberían de surgir una serie de cuestiones. La primera de ellas es de dónde sacamos la energía, porque obviamente no lo hacemos solo quemando gasoil, o no deberíamos. También aparece la cuestión de si este sistema energético es sostenible y también si la evolución en el consumo de energía, si es hacia el alza o estamos cada vez consumiendo menos energía. Por último, una pregunta importante también que deriva de las anteriores es si deberíamos de preocuparnos. Obviamente no siempre hemos consumido tanta energía como consumimos ahora. Si nos remontamos a hace millones de años, el ser primitivo consumía muy poca energía y básicamente la obtenía de la combustión, del fuego. Luego fueron surgiendo actividades como la actividad ganadera, la actividad agrícola, que fue aumentando la energía, pero progresivamente, hasta que hace solo 200 años pues surgió la máquina de vapor y eso trajo consigo la revolución industrial, y ahí fue cuando el consumo energético se disparó. La máquina de vapor consiste en aprovechar la energía del vapor para producir un trabajo que puede ser utilizado desde el transporte hasta la producción de energía eléctrica, pero no nos olvidemos que el vapor se consigue con calor y el calor lo seguimos consiguiendo mediante combustión. Entonces, bueno, pues ¿cuál es el panorama actual? Si miramos el último informe que ha hecho la Agencia Internacional de la Energía, podemos ver que desde 1971 hasta la actualidad el consumo energético se ha duplicado. Ese es un aspecto importante, es decir, cada vez los seres humanos consumimos más energía. A su vez vemos por colores de dónde estamos obteniendo la energía. Y si sumamos la energía obtenida con el petróleo, con el gas y con el carbón, podemos darnos cuenta que esos tres sectores energéticos representan el 81% de la producción energética. En definitiva, que cada vez los seres humanos consumimos más y en su mayor medida, en un 81%, lo estamos consiguiendo con combustibles fósiles, que como dice su nombre, lo que hacemos con ellos es quemarlos. Luego seguimos en un sistema energético basado en quemar las cosas que hay en la Tierra. Otro aspecto importante que hay que considerar en la situación energética actual es que si estamos basándonos en combustibles fósiles y hemos visto que hemos empezado a quemarlos hace únicamente 200 años, es la insostenibilidad de este sistema energético. Es decir, algo que todo el mundo sabe, pero que quizá no lo tenemos suficientemente asimilado, es que los combustibles fósiles han tardado millones de años en formarse en la Tierra. Sin embargo, los estamos quemando en unos pocos cientos de años. Obviamente, eso hace pensar claramente que se van a acabar. Hay estudios que empiezan a cifrar en cuánto va a durar, por ejemplo, el petróleo. Hay quien dice 30 años, 50,
En cualquier caso, aunque fuesen 100 años, hay que pensar que esos son nuestros nietos. Es decir, obviamente los combustibles se van a acabar. Otro aspecto también importante que me gustaría resaltar es que, por ejemplo, si nos vamos al año 1900, un pozo cualquiera petrolífero, se sacaban del orden de 73.000 barriles al día a 200 metros de profundidad. Quizá 200 metros nos puede parecer una profundidad importante, pero es que hoy en día estamos llegando a profundidades superiores a 4.000 metros. ¿Qué quiere decir con esto? Que el petróleo fácil ya lo hemos sacado. Lo que nos queda es el difícil y, por tanto, el caro. Luego, obviamente, el precio de los combustibles fósiles va a seguir aumentando. A su vez, el hecho de que el sistema energético se base en la quema de combustibles fósiles está trayendo otro problema importante a la humanidad y al planeta, y es el calentamiento global que está producido por el incremento de las emisiones de CO2. Podemos ver también en la gráfica de la Agencia Internacional de la Energía cómo las emisiones de CO2 continúan subiendo. Además, lo hacen prácticamente igual al aumento del consumo de energía, y eso es porque seguimos produciendo la energía de la misma manera que es quemando combustibles fósiles. Por tanto, yo creo que queda muy claro que el sistema energético actual presenta dos problemas muy graves. Una, que no es sostenible, puesto que se basa en un combustible que se va a acabar en un relativamente breve plazo de tiempo, y, como he dicho, el calentamiento global que está provocando el cambio climático. Entonces, bueno, pues lógicamente hay que buscar soluciones, y ante estas soluciones se plantea dos alternativas: las energías renovables, y luego comentaré algo más de ellas, y sale a debate el uso de la energía nuclear. ¿Por qué la energía nuclear? Bueno, pues porque quien la defiende dice que es limpia, que es barata y que es segura, ¿no? Bueno, pues cada uno puede tener su opinión, pero yo sí que voy a dar algunos datos al respecto. En cuanto a si es segura, simplemente si echamos la vista atrás, vemos que aproximadamente cada 15 años ha habido un accidente nuclear serio, grave. El último fue el de Fukushima, que provocó unos vertidos de radiación, por suerte para nosotros, fueron al mar. No creo que los peces piensen lo mismo, pero 7,5 millones de veces superiores al límite permitido. Este desastre medioambiental también es un desastre económico, puesto que se cifra en aproximadamente 600.000 millones de dólares lo que va a suponer este accidente. También creo que cabe una reflexión, y es que no se puede garantizar que ninguna tecnología sea 100% segura. La diferencia está en las consecuencias. Si hay un accidente nuclear, las consecuencias son muy graves para el medio ambiente y que duran miles de años. Si hay un accidente en un parque eólico, pues bueno, pues se caen los aerogeneradores y poco más, ¿no? En cuanto a si la energía nuclear como solución es limpia, ¿no? Se dice que es limpia porque no emite CO2, y eso es cierto, y eso ayudaría a frenar el calentamiento global. Pero que no emita CO2 no quiere decir que sea limpia, porque tiene una contaminación basada en residuos radiactivos que son letales para la vida y que duran miles de años. Pero claro, ¿qué hacemos con estos residuos nucleares que generamos? Bueno, pues lo que hacíamos hace 40 o 50 años era directamente tirarlos al mar. Bien es verdad que hubo activistas, ecologistas, que se jugaban la vida no para que no los tirasen, porque los tiraban igual, pero sí para que saliesen en las noticias de todo el mundo y consiguieran que la población se concienciase. ¿Y qué hacemos actualmente con los residuos nucleares? Bueno, pues lo que hacemos realmente es enterrarlos bajo tierra. Los encerramos en grandes contenedores y lo que llamamos cementerios nucleares, que no son otra cosa que excavaciones en cierta profundidad, y ahí los dejamos enterrados bajo la tierra. Cabe también la pregunta de decir, bueno, pero igual es muy poquito lo que generamos, los residuos nucleares que generamos es muy poquito para toda la energía que nos da la energía nuclear, ¿no? Entonces, merece la pena el sacrificio. Bueno, pues podemos hacer una cuenta muy sencilla, que hay compañías distribuidoras de energía eléctrica que te dan la información de cuántos residuos se generan por cada kilovatio hora eléctrico que se produce en España.
En concreto, ese dato que figura es de 0,55 miligramos por kilovatio hora. Claro que esto, pues como nos pasaba antes, tampoco nos dice nada, parece muy poco, 0,55 miligramos, dices, eso no es nada. Si pensamos en el consumo eléctrico que hay en España al día, nos damos cuenta que estamos generando 384 kilogramos de residuos de alta radioactividad cada día. Residuos que van a durar miles de años. Si lo llevamos al año, pues aparecen varias 140 toneladas de residuos radiactivos. Otro de los aspectos a tratar es si la energía nuclear es barata. Hay quien argumenta que es barata porque el precio del combustible, en este caso del uranio, y la relación con la cantidad de energía que generamos con ese combustible es muy favorable, y eso es cierto. Aproximadamente sale 1 céntimo de euro el kilovatio hora producido teniendo en cuenta el combustible. Pero claro, entonces cabría preguntarse, ¿y cuánto cuesta entonces la energía solar? Sería gratis, ¿por qué no pagamos por el sol? Tampoco pagamos por el viento. Entonces, claro, rápidamente aparece quien te dice, no, hay que meter los costes de inversión. Bueno, pues vamos a meter los costes de inversión, pero en todas las tecnologías. Hay estudios hechos por entidades tan prestigiosas como es el Instituto Tecnológico de Massachusetts o la agencia de rating, la Moody, que cifran el precio de la energía nuclear del orden de entre 9 y 15 céntimos el kilovatio hora. Luego ese es el precio real de la energía nuclear. Vamos a ver que eso no es que sea barato, sino que es de las energías más caras. Posteriormente veremos una comparativa de los precios de la energía. Por último, en cuanto a la energía nuclear, hay que darse cuenta, hay que fijarse en cuánta energía se produce, porque a veces pensamos que la energía nuclear es algo absolutamente imprescindible para vivir con la calidad que tenemos actualmente. Bueno, si miramos de nuevo el informe de la Agencia Internacional de la Energía, nos damos cuenta que la contribución de la energía nuclear a la cantidad de energía que se produce a nivel mundial es únicamente del 4,8%. Luego, la energía nuclear tiene un papel muy marginal en cuanto a la producción de energía, sin embargo muy relevante en cuanto a los efectos medioambientales que puede ocasionar y que de hecho ocasiona. Por tanto, nos queda únicamente como fuente de energía, hemos visto las agotables, es decir, combustión y nuclear. La nuclear también es agotable, puesto que el uranio es un recurso limitado en el planeta, y nos queda, por tanto, pues las energías renovables, que como su nombre indica, pues se renuevan, es decir, son sostenibles. Podríamos indicar las energías renovables que estamos actualmente utilizando, por ejemplo, la energía hidráulica, la cual pues tiene la gran ventaja de que es gestionable, es decir, que puedes ajustar la producción de la energía a la demanda, tiene la ventaja al ser renovable que no emite CO2 y quizá tiene el inconveniente de que requiere de grandes obras, sobre todo para las grandes presas hidráulicas. La energía eólica tiene la ventaja asociada a la energía renovable, que es que no emite CO2 y que es sostenible, pero tiene el inconveniente de no tener resuelto el almacenamiento. Esto implica que no es gestionable, es decir, que solo podemos obtener energía cuando tenemos viento. También tenemos la percepción quizá de que la energía renovable, eólica ha ido disminuyendo, ¿no? Se aumentó la instalación durante unos años y ya pues, no se instala más. Sin embargo, si vemos la evolución en el tiempo a nivel mundial, vemos que la energía eólica es una de las energías que más se está instalando y se continúa instalando. Luego tenemos la energía solar, la cual creo que es importante darnos cuenta de la siguiente reflexión. La energía eólica tiene un potencial, por lo que es el recurso eólico, que es equivalente, incluso un poquito inferior, al consumo actual de todo el mundo. Algo parecido pasaría con la energía hidráulica. Sin embargo, la energía solar es la más abundante con mucha diferencia, del orden de 7.000 veces más. Quiero decir que la energía que llega por el sol es 7.000 veces mayor al consumo
actual energético a nivel mundial. Por tanto, es una energía que está llamada a tener protagonismo en el futuro. En cuanto a la energía solar, la más importante y la que está teniendo una evolución más significativa es la energía fotovoltaica, la cual, si vemos la evolución de la potencia instalada a nivel mundial, es espectacular porque el crecimiento es prácticamente exponencial. Cada vez se instala más y cada vez es más barata esta energía. Bueno, y por último, me gustaría que hagamos una comparativa de los precios de las distintas energías comentadas, puesto que se suele también decir que la energía renovable, sí, es renovable, es sostenible, no produce calentamiento global, pero es muy cara, no nos la podemos permitir. Entonces, bueno, si vemos esta gráfica en la cual estamos representando el precio de la energía por dólares kilovatio hora de las distintas energías renovables y en 2 años. Como vemos, está representada para 2010 y 2017 para que podamos ver la evolución. Bueno, si vemos las distintas energías renovables, por ejemplo, si nos fijamos en la biomasa, pues vemos que tiene un precio que oscila entre el 0,07 aproximadamente dólares el kilovatio hora, se ha mantenido estable en el tiempo. Podemos ver en la energía hidráulica, por ejemplo, cómo tiene un precio de aproximadamente 4 céntimos de dólares el kilovatio hora, lo cual es un precio muy competitivo y se ha mantenido bastante estable en el tiempo. Si nos fijamos en la fotovoltaica, realmente la evolución que ha tenido es espectacular, puesto que vemos que, mientras que en 2010 era una energía efectivamente cara, del orden de los 36 céntimos el kilovatio hora, en 2017 su precio había bajado ya por debajo de los 10 céntimos el kilovatio hora. También aparece la energía eólica, la onshore, es decir, la eólica puesta en tierra, como su precio también está disminuyendo, y la offshore, que aunque es un poco más cara, también está disminuyendo. Hay que fijarse que la franja sombreada es el intervalo en el que se mueve el precio de los combustibles fósiles, y las líneas rojas representan el estudio que hemos indicado antes del precio de la energía nuclear. Es muy fácil concluir que, por ejemplo, la energía hidráulica es bastante más barata que la nuclear e incluso que los combustibles fósiles, que la energía fotovoltaica, aunque al principio era cara, ahora está resultando tan barata o del mismo orden que los combustibles fósiles y desde luego más barata que la nuclear, y que la eólica onshore es más barata que la nuclear y del orden del precio de los combustibles fósiles. Por tanto, la energía renovable cada vez es más barata, es una tecnología que en algunos casos, como ocurre con la fotovoltaica, todavía no está suficientemente madura, por tanto tiene todavía una curva de aprendizaje que puede hacer que sigan bajando los precios, mientras que los combustibles fósiles van a seguir subiendo porque cada vez hay menos, y la energía nuclear cada vez es más cara porque cada vez se le requiere más seguridad para evitar accidentes nucleares. Por tanto, la situación energética actual viene marcada por un lado, un aumento importante del consumo de energía, que a su vez está ocasionado porque cada vez, cada persona consumimos más energía, y también porque cada vez hay más personas en el planeta, porque, como hemos visto, esta energía la producimos en un 81% quemando combustibles fósiles, lo cual nos lleva a un sistema insostenible con unos combustibles que se van a agotar y a un problema medioambiental como es el cambio climático, que ha sido generado, que está siendo generado por la emisión de CO2. Esta situación nos debería llevar a un replanteamiento de la producción de la energía, y no solo la producción, también su gestión. En cuanto a la producción de energía, parece obvio que hay que seguir potenciando las energías renovables. Ya se está haciendo, pero creo que no al ritmo que demanda la situación energética actual, sobre todo en cuanto al calentamiento global, y por otro lado la eficiencia energética. Es decir, lo que queremos realmente de la energía no es consumirla, lo que queremos es el efecto útil que ella nos aporta. Entonces, un sistema eficiente nos dará el mismo efecto útil consumiendo menos energía. Y por último está el uso inteligente de la energía. Es decir, no basta con tener un sistema eficiente.
Por ejemplo, si ponemos en nuestra casa bombillas LED, esas bombillas para iluminar lo mismo consumirán 8 veces menos. Sin embargo, si nos vamos de casa y las dejamos encendidas, no estaremos solucionando el problema. En definitiva, tenemos un problema medioambiental energético muy serio y tenemos las soluciones. Luego está en nuestras manos el poder afrontarlas a tiempo o no.